es mucho más propiedad del Frente Amplio que esta. Sí, pero no decir las cosas que decía. No, me ha dicho. Bueno, yo les recomiendo que el miércoles a las 9 de la mañana sintonicen la 90.9 y vean si Luis Riva en una radio propiedad del Frente Amplio nos dice lo mismo o más cosas de la que dice acá. No me digas eso. Bueno, eso es sano para la libertad de expresión. Claro. ¿Y sí? Pero digo, si hay algo que tiene de bueno el Frente Amplio, es que hasta cierto punto te deja hablar. Muy bien. Cuando entras a crecer, te liquida. Pero usted hace 13 años que está acá, no creció nada. No, a crecer. Que la idea que vos planteás se transforme en algo grande. Ahí te liquida. Te aplica a la esencialidad. Pero Luis, hace 13 años que está acá. Acá sí. Bueno. 13 y más todavía, 13 y casi 14. Sí, no me echaste cuando te presionaba el Frente Amplio, porque me echaron, no me va a echar. Me tiene que hacer un monumento. Voy a hacerme un monumento. Ahora digo, te veo más débil, ¿eh? Debo confesar. No. Estás mucho más débil en tus convicciones. No. Pero yo me quedo de lado. No es que sea más débil. Pero ahora entendés que el gobierno es un fraude. Pero ¿cómo? Has entendido, lo que pasa es que no querés admitirlo públicamente. ¿Cómo no voy a quedar de lado cuando escucho que vos estás de acuerdo con los grandes productores? Pero ¿cómo no voy a estar de acuerdo con los que defienden la tierra? ¿Con los grandes la producción nacional, hermano? ¿Qué tenemos que nacional? estar en contra de la extranjerización de la tierra. Eso es pérdida de soberanía e independencia. Y eso es loco que lo hacen todas y no le pagan a los empleados. Escuchando a Juan Antonio Solí, que va, evidentemente. Pero, bueno. Pero vos estás de acuerdo con los grandes patrones y no puede ser. Vienen bajo la cerrazón de un pedo. Tienen que agarrar y analizar las cuestiones políticas. Hay que defender al obrero. Pero claro, pero me va a decir a mí. Y por eso te lo digo a vos. Sí. Pero ¿cómo le defendés? Primero defenderle el trabajo. Si no le defendés el trabajo, ¿de qué salario me va a hablar? Y ya vamos a tener tiempo para pelearnos con los medianos productores, por supuesto que sí. Nos vamos, Luis, te entrego el micrófono. Ahí está. Bueno, nos vamos y... ¿Qué lo parió? No, ¿cómo que lo parió? Nos vamos, gente. Ya le entregamos el micrófono a Luis Riva. Acá sí. Pero está bueno, hay libertad de expresión, ¿viste? Sí, pero vos sos el dueño de la radio. No, y vos sos el dueño de los ómnibus. Es como que yo me suba al ómnibus y me diga... No me va a bajar del ómnibus. Nosotros no podemos bajar la gente arriba del ómnibus. Sí. El servicio, que los ómnibus sean propiedad nuestra, no quiere decir que no tengamos que cumplir una reglamentación. Sí. Una reglamentación que da la propiedad de quién sube, quién va. Es lo mismo, que una radio. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Y cómo no? Jamás es lo mismo. Jamás es lo mismo. Primero, porque yo tengo 1 hora por semana. Y vos tenés todas las horas de toda la semana. Bueno, y recuerdo cuando yo me iba y vos después de haber terminado tu programa hacías un programa especial para pegarme a mí. Porque daba rating. Claro. Yo soy como Tinelli, si da rating le pegamos. Esa es la ventaja que vos tenés, ¿te acordás? Bueno, eran las 3 de la tarde y salía. Nos vamos durmiendo a las 7 y vos a pegarme a mí. Nos vamos, si no Jessica nos va a matar acá, que tiene todo pronto para grabar. Pero no todavía, díganme, ahora largo lo del Pepo, lo último, y ya largamos la cortina de a veces que objetivo no frente sindical. Pero ¿quieren largar ya la cortina? ¿Derecho? ¿Quieren largar la derecha? No sé cómo quieran. No saben la cortina. Bueno, ahora ya me dicen la cortina, si no acá Jessica tiene todo pronto para salir al aire. Bueno, buen programa, Luis Riva. Chao, gente. En los engaños de esa tramposa no caigo más. Aquella pulsera de Reforma agraria. La reforma agraria va. La reforma agraria va. Es que está con licencia. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va.
pueblos sin nombre, en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que ya la ley del embudo no está en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, que ahora tenemos barbudos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es 22 de enero del año 2018. No es que sea un ingenuo, yo ingenuo no soy. Me refiero a aquellos que al escuchar la cortina musical puedan creer que yo crea que esto es el inicio de la reforma agraria. Simplemente lo ponemos para poner un poco mal, por todo lo mal que nos han hecho poner los gobernantes, por todo lo mal que nos han hecho poner durante estos 13 años de paz de los cementerios. El aparato rentado del gobierno al servicio de la política económica que ha defendido durante 13 años consecutivos los intereses del capital extranjero, internacional, de las multinacionales y de los bancos. Esa defensa, a ultranza, sin importar las consecuencias terribles que tiene para la población, ha sido sostenida por un aparato rentado de gente dentro de las organizaciones sociales y políticas que, para mantener sus privilegios particulares, han permitido saquear el país a diestra y siniestra. Porque acá hay responsables directos de la entrega. Nosotros no podemos culpar a un banco internacional, no podemos culpar al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o a los mismísimos finlandeses y suecos o a los ojeros de pretender quedarse con todas las ganancias
para quedarse con todas las ganancias, envenenar de la forma que han envenenado el medio ambiente, ¿verdad? ¿Por qué no los podemos culpar? Porque ellos son los que sostienen el sistema, un sistema que está basado en la acumulación de riqueza. Entonces vos no podés culpar a un león o a un tigre que se coma a un ser humano en medio de la selva, ¿no? No lo podés meter preso al león y no lo podés meter preso al tigre, porque eso está en su naturaleza. Eso es parte de su razón de existir. Bueno, de la misma forma que un león y un tigre se comen a una persona inocente que pueda ir caminando y cruzándose con una de estas fieras, el capital financiero, las multinacionales invierten para obtener ganancias sin importar las consecuencias. Claro, la comparación creo que es valedera. Liquidan todo lo que está a su paso. Se quedan con absolutamente todo. Ahora, ¿cómo ha sido sostenido en nuestro país este elemento? ¿Cómo un pueblo puede haber estado durante tanto tiempo inamovible frente al avance de estas fieras que ingresaron a nuestro país por la puerta que abrió el gobierno del Frente Amplio? ¿Quiénes son los porteros? Los que abrieron la puerta para que el capital financiero o los tigres y los leones hayan ingresado a nuestro país a comerse todo. El doctor Vázquez, el contador Astori, el viejo Mujica, el otro y el otro. No importa, damos 3 nombres. Yo tengo una foto en el ómnibus, que los invito un día, aunque sea a subirse a mirarla, donde está Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica, vestido de los 3 chiflados. Tabaré Vázquez de Mou, Astori de James y el otro de Larry. Vestido. Inclusive a Tabaré Vázquez le pusieron un flequillo. La gente se ríe mucho. Esos son los porteros. Ahora, ¿quién sostuvo? ¿Quién allanó el camino? ¿Quién detuvo la protesta popular? Las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales y las bases asalariadas de los partidos políticos que le abrieron la puerta al ingreso de estas fieras, de estos leones y de estos tigres. Porque el Parlamento uruguayo se caracterizó en los últimos 13 años por varias cosas. Una es que hizo poner colorados de cara, de vergüenza, a blancos, colorados, independientes. Porque cuando comenzaron a tomar las medidas de entrega absoluta de soberanía e independencia a los frente amplistas, les dio vergüenza a los colorados y a los blancos y a los independientes. ¿Por qué les dio vergüenza? Porque ellos no hubieran sido capaces de entregar tanto. Porque vieron que era muy difícil, después de tanta entrega, volver al gobierno. Porque el objetivo histórico de los partidos llamados tradicionales siempre fue gobernar para el gran capital, pero no tan grande. Blancos y colorados que gobernaron este país, gobernaron históricamente para esos mismos que en gran parte hoy están llevando adelante una protesta organizada. Una protesta que le hace temblar las patitas a más de 4 entreguistas y fundamentalmente le hace temblar las patitas al capital extranjero. Blanco y Colorado históricamente gobernaron para ellos. Pero cuando el Frente Amplio con el voto popular
llega al gobierno y hace mayoría en el Parlamento Nacional, comienza a aplicar una serie de medidas dictadas por los mismos inversores extranjeros. Es notable. ¿Qué se produce en blancos, colorados e independientes? Vergüenza. ¿Cómo nos cagaron? Pensar que nosotros estábamos convencidos de que estos iban a hacer la reforma agraria. ¿Para qué habremos gastado tanta plata en la campaña electoral asustando a la gente con los comunistas? Porque mire que metieron plata los blancos, los colorados y los independientes, por supuesto, financiados por los capitalistas, en sus campañas electorales, asustando a la gente que si ganaba el Frente Amplio, ¿se acuerdan? Se iban a llevar los niños a Cuba, se los iban a llevar a la Unión Soviética, iban a dividir la familia, los comunistas iban a hacer cualquier cosa, no íbamos a tener derecho a la propiedad, nos iban a sacar, si teníamos 2 bicicletas nos sacaban una, ¿se acuerdan? Los comunistas no iban a sacar una bicicleta, ¿se acuerdan? Qué terrible, hacían llorar a los niños. Los comunistas iban a meter preso a Melchor, Gaspar y Baltasar, lo iban a prohibir a Papá Noel, ¿se acuerdan? ¡Qué degenerados! ¡Qué degenerados que son! Y claro, asustaron a blancos. Los únicos que se asustaron fueron ellos. ¿Por qué se asustaron? Porque era difícil volver al gobierno después de que estos bandidos entregaron tanto. Porque los blancos, los colorados y los independientes hoy son los aspirantes a la entrega. Ellos están en las gateras esperando que la próxima elección el pueblo les dé el voto para ellos entregar un poco más. Ahora, ¿existirá un partido que pueda llegar al gobierno en la República Oriental del Uruguay que entregue más que el Frente Amplio? Yo creo que no, y ellos ya lo saben. Ellos lo saben los blancos, los colorados y los independientes. Nadie puede entregar más que esta gente. Nadie. Absolutamente nadie. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Y quiénes son los principales responsables? Los porteros, que le abrieron la puerta, y después los que pactaron con el gobierno. Las organizaciones políticas y sus asalariados, que son los militantes de base de los partidos políticos al servicio de las fieras capitalistas extranjeros, y los dirigentes de las organizaciones populares, y la principal organización social y popular de este país es la Central de Trabajadores, con un grupo de dirigentes asalariados acomodados que mantuvieron férreamente una disciplina en contra de los intereses de los propios trabajadores. Cuando todo estaba controlado, reventó lo que poca gente esperaba. Claro, era difícil de creer. Había uno que decía que siempre hay un topo que en el subsuelo está construyendo algo y que en cualquier momento sale a la luz. El topo de la historia. Se produce algo que el gobierno no lo tenía controlado. ¿Y qué comenzó? Comenzó la campaña. Ahora está más al desnudo que nunca la lucha de ideas, los modelos de país. ¿Qué hace el capital junto al gobierno? Está ideando una campaña para desprestigiar, calumniar, dividir internamente una organización que está poniendo en tela de juicio
el modelo. El modelo. Un modelo neoliberal, un modelo que a partir del año 2005 beneficia absolutamente al capital extranjero. Se terminaron los oligarcas criollos, aquellos productores industriales de capitales nacionales que sacaban y ponían presidentes, que compraban y vendían dirigentes sindicales, se terminaron, ya no son más nacionales. Ahora los patrones son mucho más fuertes, tienen mucho más capital, están asociados directamente a los organismos internacionales de crédito. Un día una... ¿Qué pasó? Esto está saliendo. Dicen que hay libertad de expresión para algunas cuestiones. ¿Esto está saliendo o no? Bueno, hicimos un alto en el camino, seguimos. Bueno, son cosas del imperio. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que no se alcanza a entender? Y es difícil. Sí, hay un problema de clase. Eso es una realidad irrefutable. ¿Verdad? Hay un problema de clases sociales. Los patrones nacionales pertenecen a la misma clase social que los patrones extranjeros. Eso no les quepa la menor duda. Los trabajadores rurales o industriales de la ciudad pertenecen a una clase antagónica a los patrones nacionales y a los patrones extranjeros. Lo que hay que entender que hoy no está en juego como lo estuvo hace décadas, cuando el capital nacional mandaba. Lo que estaba en juego era la justa distribución de la riqueza. Eso era lo que estaba en juego cuando los capitales nacionales mandaban. Cuando los productores, grandes productores, terratenientes, todos los 4x4, no sé si había 4x4, los 4x4 son medias nuevas, las camionetas grandes, que no eran 4x4, los dueños de la tierra mandaban. Lo que estaba en juego era la justa distribución de la riqueza. Hoy lo que está en juego es la soberanía y la independencia. Son cosas diferentes. ¿Qué es más valioso? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos defender para que realmente haya una justa distribución de la riqueza? Lo primero que hay que defender es la patria. Hoy lo que está en juego es la patria. Por eso la entrega de este gobierno junto a los partidos históricos de este país es mucho más profunda que la entrega que habían realizado hasta antes de la dictadura los partidos tradicionales. Nunca como ahora, la banca internacional, los organismos internacionales de crédito, las multinacionales, habían tenido tanto poder de decisión dentro de nuestro territorio nacional. Eso ha afectado a la gran mayoría de la población. Y algunos se preguntarán entonces, ¿por qué no protestan los que ganan 15.000 pesos? ¿Por qué no protestan los peones rurales de esos productores de 4x4 que están protestando? Y sí protestan los capitalistas. Yo me pregunto, ¿importa quién protesta? Si el enemigo es tal, ¿importa quién protesta? ¿O vamos a esperar a que protesten los más humildes para frenar el avance
de una manada de leones y de tigres que le abrió la puerta a esta manga de traidores sostenidos por un aparato asalariado de partidos políticos y organizaciones sindicales. Para que llegado el momento que tomen conciencia los más humildes, ya nos han cambiado hasta la bandera. Esto es un problema de soberanía. Acá no importa quién protesta. Si no alcanzamos a ver eso, somos unos enanos mentales. El enemigo está ahí. Y aquel que peleó contigo, históricamente que te explotó, hoy está siendo tocado en sus intereses por ese enemigo que viene por todo. Cuando decimos que viene por todo, no es solo la ganancia, compañero. El patrón siempre fue por todo, pero por todo dentro de las reglas que no violan soberanía, independencia, que no entregan patria. Esta gente viene por el país. Recorran América Latina y vean la realidad de algunos países latinoamericanos que no supieron, que no pudieron enfrentar el avance del imperio puro y duro. Eso es el imperio. Antes el imperio nos imponía deuda externa y nos saqueaba a través del pago de los intereses de la deuda, que no nos permitía invertir en salud, educación, que no nos permitía generar fuentes de trabajo, inversión pública, porque se nos llevaba anualmente miles de millones de dólares que eran de la producción nacional. Hoy el imperio, a través de las multinacionales, han logrado legislar desde adentro leyes, resoluciones, obligaciones a nuestro país, a nuestro Estado, de cumplir con acuerdos que son nocivos para nuestra soberanía y nuestra independencia. Lo que ha salido del Parlamento Nacional votado por estos traidores es asegurarle al capital extranjero lo que jamás se le aseguró al capital nacional. Yo pido, por favor, no pido nada, por favor, yo sé que hay gente que está diciendo, pero vos defendés a los patrones nacionales. ¡Sí! Los defiendo a muerte porque están enfrentados al enemigo más poderoso del planeta. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Venezuela? Y los ultraizquierdistas hablaban de la dictadura de Maduro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando le decíamos, ¿qué importa? No importa la interna, es un país que está enfrentado al máximo enemigo del planeta, los Estados Unidos de Norteamérica. Debemos ser solidarios, después nos sentaremos a discutir si el proceso bolivariano favorece o no favorece a las clases más humildes, a la clase obrera, y nos dedicamos a estudiar a Marx, a Lenin y a Trotsky. Hoy es debido a muerte. Esto es debido a muerte. ¿Alguno sabe qué es Colombia? Lo que es Chile, lo que es Perú, el camino que va a la Argentina, el camino que va a Brasil. En Colombia hay 7 bases militares norteamericanas. Hay paramilitares al servicio del capital extranjero que tiene inversión en la droga. El país mayor productor de droga del mundo tiene 7 bases militares norteamericanas para asegurar que la producción de droga salga lo más rápido posible al máximo mercado, al máximo consumidor, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Las bases militares norteamericanas
está denunciado, han violado niñas colombianas. Mandan los norteamericanos, manda el capital extranjero y saben que después que las violan no las pueden juzgar a los violadores en Colombia. No los pueden tocar. Ellos pueden violar a tu hija y vos no podés denunciarlo en Colombia, lo tenés que denunciar en Estados Unidos. Y ustedes dirán, ¿por qué me salís con eso? Porque si no frenamos esto, estaremos a un paso también de las bases militares. ¿O ustedes creen que estos pajaritos solo les interesa esta inversión? Estos pajaritos lograron una legislación macabra. Una ley de inversiones que le da todas las ganancias y le asegura que ante cualquier problema, conflicto que pueda enlentecer el normal desarrollo de su saqueo, porque es un robo, eso se va a dirimir en un tribunal internacional. Este gobierno nos ha entregado todo. ¿Cómo no vamos a estar del lado de los que enfrentan el modelo? Y alguno dirá, pero eso es lo que quieren, es pasarse para tener los beneficios que hoy tienen los capitalistas extranjeros. Lo vamos a denunciar y lo vamos a combatir. Hagamos un alto en el camino, pensemos, encolumnémonos detrás de esto para frenar la entrega. Lo único que hay que frenar es la entrega para poder tener patria. Y si no tenés patria, no tenés justa distribución de la riqueza, no tenés salario, no tenés jubilación. ¿Saben por qué uno grita un poco? Porque es en estos momentos cuando uno ve, palpa, toca el analfabetismo político. Se toca con las manos. El analfabetismo político generado por la clase dominante a través de décadas se corta con un cuchillo. Hemos escuchado, hemos visto, hemos leído cada atrocidad que tienen medias verdades. Nosotros no vamos a negar que en esta organización hay gente de la ultraderecha. ¿Quién lo va a negar? ¿Quién va a negar que en esta organización está metido el Partido Nacional? ¿Quién lo va a negar? Pero en esta organización hay miles y miles de honestos productores que han sido saqueados por el capital financiero internacional. Y no importa si en el mismo barco van los que quieren ganarle la lesión al doctor Vázquez o al Frente Amplio para gobernar ellos y seguir entregando, no importa si hay productores que lo que pretenden es quedarse con la parte más gruesa del embudo para pasar a ser un gran rico y beneficiarse de las mismas leyes que el Parlamento Nacional votó en favor del capital extranjero. En esa lucha, la correlación de fuerza debe estar del lado de los más humildes dentro de la organización. Se debe lograr desde adentro que se respeten las condiciones mínimas para poder trabajar. Debemos lograr juntos hacer retroceder los beneficios que se le han dado al capital extranjero. Cada una de las reivindicaciones que se solicitan tienen que ver con los beneficios que se le ha dado al capital extranjero. Y no podemos hacer la reforma agraria en 24 horas. Pero hay algo que es histórico, hay algo que documenta que los pueblos, cuando uno cree que está dormido, es mentira. Reventó por el lugar que menos esperaban, rompió las estructuras.
Ay, mamita querida, los dirigentes del PCNT, qué nervios que deben tener. Porque se le puede también producir desde adentro de las organizaciones sindicales el reclamo. No cabe el reclamo de la clase obrera acá junto a los que reclaman mejores condiciones para la producción rural. Todos debemos reclamar. Todos debemos encolumnarnos. La mayoría manda. Adentro de la organización la mayoría manda. La concepción triunfante guiará, conducirá este movimiento que tiene decenas de concepciones. Decenas de concepciones ideológicas de clase. Decenas. Adentro, todo junto. Se irá cayendo por su propio peso. Se irá viendo qué concepción va a conducir. Lo importante es que hay miles en contra de un modelo que ni siquiera lo plantean en su propaganda. Cada reivindicación va en contra del modelo. Un modelo extranjerizador, entreguista. Cada reivindicación afecta a los intereses del capital extranjero. Todas las consecuencias de los beneficios del capital extranjero, las consecuencias negativas, cayeron. En este caso específico sobre la producción nacional y los productores nacionales que van quedando. Pero hace años que viene cayendo en contra de los intereses de trabajadores y jubilados, en contra de los intereses de los que se atienden en salud pública, en contra de los intereses de los que se educan en la educación pública, en contra de los intereses de los que necesitan vivienda. ¿Por qué no se construyen viviendas? Por la misma causa que los productores rurales ven afectados sus intereses. Es una política, es un modelo que los organismos de crédito, que las multinacionales, que los bancos le impusieron a nuestros genuflexos gobernantes. Tenía que reventar. ¿Alguien duda que tenía que reventar? Yo no quisiera estar en los zapatos de los frenteamplistas que todavía defienden al gobierno. Deben estar pasando una situación muy difícil. Es difícil. Es difícil intentar y convencer a un pueblo que viene sufriendo tanto que los que están protestando son los ricos que no quieren políticas sociales. Es muy difícil. Es muy difícil hacerle creer a la población que esta movilización que nace en el campo está encabezada por los que se han privilegiado con las políticas que este gobierno le ha dado. ¿Por qué no hay capitales extranjeros en la movilización? ¿Por qué no están los auténticos dueños de la tierra? Una sola planta de celulosa tiene 250.000 hectáreas, 300.000 hectáreas de tierra. Lo hemos venido diciendo a lo largo de mucho tiempo. De mucho tiempo. Esas 250, esas 300.000 hectáreas han expulsado a los productores de la tierra, a los productores de alimentos. Los han expulsado. Ha contaminado la tierra, el aire y el agua. Vamos por la tercera. El gobierno se dio el lujo, convencido de que esto no iba a reventar, se dio el lujo de hacer público que necesitamos una tercera planta de celulosa.
Solo aquel que no sabe lo que está pasando es capaz de regalarse tanto. Ese fue uno de los elementos también. ¿Saben cuántos productores que hoy están aquí en esta organización enfrentaron la posibilidad de que se instale la minera a cielo abierto Aratirí? ¿Se acuerdan cuando el gobierno nos quería hacer creer, sobre todo el viejo Mujica, que qué importante iba a ser que extrajeran el hierro del subsuelo? ¿Cuánto dinero íbamos a tener? ¿Cuántos puestos de trabajo? ¿Se acuerdan del secretario general del PICNT, que fue secretario general del UNRWA? Este señor Abdala, que decía, ahora sí, en el Uruguay vamos a atender la industria pesada metalúrgica, la siderurgia, porque van a sacar hierro y vamos a tener hierro nosotros para tener industria pesada. ¿Se acuerdan? Esto por 2 vintenes hacían cualquier discurso. ¿Cuánto se lo comieron, compañeros? ¿Se acuerdan cuando se lo comían? O los que engañaron diciendo que se iba a instalar Aratirí, los emplearon allá y los pusieron en contra de la propia población, pobres contra pobres, defendiendo multinacionales, pobres contra pobres, defendiendo Monte del Plata, pobres contra pobres, defendiendo UPM en Fraiventos. Cuando decían estos piqueteros que querían que UPM se instalara en Gualeguaychú, por eso están enojados. Todo eso es un proceso de acumulación. Un proceso de acumulación de entrega, un proceso de acumulación de hacerle ir en contra de los intereses de la producción nacional. No toman en cuenta esas cosas. ¿Qué se creen? ¿Que estamos en el Uruguay del 50? En el Uruguay del 50 y del 60, el que tenía 5.000 hectáreas era un terrateniente. Era un latifundio. Yo me acuerdo de algunos documentos de Raúl Sendí, padre, donde planteaba su preocupación porque había una estancia que tenía más de 5.000 hectáreas. Entonces él hablaba del latifundio. ¿Cómo podíamos ir contra el latifundio? Y lo que eso significa para la economía de un país. 5.000 hectáreas es una cancha de baby fútbol al lado de lo que tiene Monte de Plata, UPM. Esos son latifundios. Esos son los terratenientes. 250, 300.000 hectáreas, miles, millones de hectáreas plantadas con eucalipto. ¿Cuántas veces se denunció esto? ¿Quién lo sostuvo? ¿Quién lo sostuvo? El aparato rentado del Frente Amplio y de los partidos políticos. El negocio de la familia Pou, que no es del Frente Amplio, pero podría estar en la plantación del eucalipto. La central de trabajadores que nunca dijo no a la patera, que nunca dijo no al monocultivo de eucalipto, que veía como miles de familias de productores rurales iban siendo expulsadas de la tierra y lo continúan siendo, no por el eucalipto, sino por el veneno de la soja. Y ahora pretenden hacernos creer que son los ricos de 4x4. Pero recorran el país, no sean boñatos, recorran América Latina aunque sea leyendo, aunque sea por internet, fíjense cómo viven los chilenos, fíjense cómo viven los colombianos si tienen patria. Y díganme cómo se puede hacer, Y le pregunto a los brillantes dirigentes sindicales vendidos de pata y mano, ¿querés consejo de salario con empresas extranjeras que tienen toda la legislación para obtener la máxima ganancia? ¿Cómo se harían los consejos de salario? Le pregunto a los dirigentes sindicales, contéstenme, por favor. Entre puteada y puteada, contéstenme. Vamos a reunir una mesa de consejo de salario con una cámara de industria en manos de empresas extranjeras 100%. Después de una ley de inversiones que le garantiza no tener el más mínimo problema
con los trabajadores. ¿Cómo sería ese consejo de salario? Un chiste. Un chiste. Y hay trabajadores honestos, sanos, que se creen que es posible sacarle una moneda para que aumente el salario real a estos empresarios. No, compañero, es imposible. No se le puede sacar una moneda. Lo único que tenemos garantizado es la rebaja salarial. Cuando hay gente que enfrenta el modelo, ¿a dónde nos vamos a parar? ¿O no se dan cuenta que detrás del reclamo de esta gente está nuestro salario también? Están nuestras condiciones de trabajo, está nuestra salud, nuestra educación, nuestra vivienda, porque el modelo viene por todo y de algún lado lo tenemos que enfrentar, no importa quiénes lo encabecen. Decía uno, en el carro los zapallos se acomodan con el carro en marcha, ahí se van acomodando los zapallos. Ahí vamos peleando, adentro, todos juntos, adentro. Y en la interna cambiamos la correlación de fuerza, cambiamos el reclamo. Que se queden por el camino los que no quieran una justa distribución de la riqueza después de combatir al capital financiero. Enfrentémoslo a ello. Dejémoslo por el camino. Eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que entender. La televisión, la radio, los alcahuetes del gobierno, los dirigentes del PICNT necesitan que el capital financiero siga avanzando porque les garantiza a ellos seguir siendo dirigentes sindicales. Les garantiza a ellos la posibilidad de que siga ganando el Frente Amplio y poder, después de ser dirigente sindical, saltar a ser diputado, senador, ministro. Está lleno. Ellos defienden la de ellos. La están defendiendo porque están comprados. Les aseguran, son asalariados, quédate tranquilo. Vos te portás bien acá, que nadie proteste. Vos te portás bien acá y yo te aseguro un salario mejor afuera de acá. Y eso ha sido así, 300 y pico de dirigentes sindicales. Los asalariados de los ministerios. Toda esa gente que dentro de los ministerios metió el Frente Amplio. Con salarios mejorados, van a defender el gobierno. Porque van a defender su salario y no le importa un carajo los que vienen atrás. No le importa un carajo lo que viene atrás. Creo que ha quedado claro que estoy a favor de la movilización. Pero estoy explicando por qué. Estoy explicando por qué. Resumiendo, seguramente los principales organizadores, o muchos de los principales organizadores de esta marcha, son mis enemigos de clase. Sin seguramente, son mis enemigos de clase. Pero son mis enemigos de clase mucho menos poderosos que el enemigo de clase extranjero. Mucho menos poderoso de los que están implantando un modelo impuesto a un gobierno que se entregó. Y hoy ese primario enemigo de clase, que es el capital nacional, está enfrentado al capital extranjero, que es mi enemigo mayor, mi máximo enemigo. Lo voy a pelear solo al capital extranjero, teniendo la chance de subirme a la 4x4. ¿Qué necesidad de andar a pata? ¿Qué necesidad de andar descalzo? Subámonos a la 4x4 y cuando vencemos al enemigo extranjero, arriba de la caja de la 4x4 nos garroteamos con el capital nacional. Y vamos a ver quién gana. Y seguiremos hasta que el pueblo tome conciencia de lo que significa que solo la justicia social, la justa distribución de la riqueza, llega y se puede aplicar cuando nuestra clase social esté en el gobierno. Tenemos largas luchas por delante. Resumiendo, al Frente Amplio se le escapó la tortuga. Mañana van a ver un acto que solo podría ser comparable con lo que fue el 1 de mayo de 1983.
o con el acto del obelisco en el mismo año. Si nosotros nos quedamos a balconear, estaremos perdiendo la posibilidad de asistir y ser protagonista de una retirada o del inicio de la retirada de un modelo que tenía las pretensiones de quedarse con todo. Escuchen esto, en 13 años de gobierno del Frente Amplio, comparado con 170 años de gobierno blanco y colorado, es menos de un 10% del tiempo. En menos de un 10% del tiempo de la historia de nuestro país, nunca un gobierno había entregado tanta patria, tanta soberanía y tanta independencia. Eso hizo que la oligarquía nacional, los grandes industriales, productores nacionales, sean víctimas, al igual que lo es nuestra clase social, de un enemigo mucho más poderoso. Un patrón mucho más grande, un terrateniente con ejército. Un terrateniente con ejército. Los marines en el mundo entero invaden países, no para devolver la democracia, para defender las multinacionales, esas mismas multinacionales. Comparemos los enemigos. ¿Cuál es el enemigo más chico? Que hoy está enfrentado al enemigo más grande. No seamos giles, hagamos un cuarto intermedio. Pidamos un cuarto intermedio a la lucha de clase nacional. Unámonos al enemigo de clase histórico para detener al monstruo verdadero. Ese, después que se queda con todo, no hay marcha atrás. Nos vamos. Esperemos que haya servido de algo. El que lucha gana y el que no se muere de hambre. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en partucios, pero la reforma agraria va, de todas maneras va, pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca